tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua, aquí desde el corazón de San José, desde el restaurante La Criollita. Pensemos en voz alta. Usted se ha puesto a pensar a veces que la economía, seguramente así lo cree, es una ciencia exacta. Pues no, es una ciencia social, pero a veces esa ciencia social está muy impregnada de psicología. Depende de si usted, como consumidor, tiene credibilidad en lo que está sucediendo, o usted como empresario, si tiene credibilidad en las reglas del juego que le están planteando. Entonces, esa credibilidad que se empieza a generar del consumidor y del empresario es lo que genera un ambiente apropiado para la economía en un país. Pero si no, usted va a tener temor de que lo despidan, temor de consumir, temor de comprar, temor de construir. ¿Por qué? Porque es psicológico. Si el gobierno no cumple con esas expectativas de seguridad, seguramente a usted lo va a asustar. Pero a veces, eso que parece sencillo es lo que más se les complica a los gobernantes. De este tema vamos a hablar en el programa de hoy en Noche sin Tregua. En la introducción les hablaba de la importancia que es la confianza en la economía y en el crecimiento de un país. A veces pensamos que la política es exclusiva para los que la ejercen como tal. Sin embargo, hay actores políticos fundamentales. Hoy he invitado a dos que seguramente ustedes van a decir, ¿qué saben los ingenieros civiles de política? Pues saben mucho más de lo que usted se imagina. Ellos dos están metidos en un nicho importante de la política nacional y son actores fundamentales. El primero de ellos es presidente de la UCAEP, de la Unión de Cámaras de nuestro país, y me refiero a don Jaime Molina. Bienvenido, Jaime, un placer tenerlo por acá. El otro ingeniero que nos va a acompañar es presidente de la Cámara de Construcción y tiene vasta experiencia también como empresario privado, igual que don Jaime. Me refiero a don Gonzalo Delgado. Bienvenido, Gonzalo, un placer. Con estos dos señores vamos a tener una noche sin tregua sobre el tema de competitividad de nuestro país. Ya regresamos. Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo, críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal, falta empleo, chorizos por todo lado y el precio y la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando, necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Con el INA aprendí. Con el INA crecí. Con el INA innové. Con el INA triunfé. Porque el INA, más que razones, Son buenas acciones. Generito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves, Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestasdeotto.com. A veces lo más sencillo de lo más complicado de un gobierno. La posibilidad de generar confianza empresarial y confianza en el consumidor, en muchas ocasiones es lo que debilita a un gobierno. He invitado a don Jaime y a don Gonzalo porque son personas que están metidas en ese nicho en donde no solamente dependen del empresario, sino que dependen del consumidor y dependen del gobierno. Están en una situación que les complica a veces el ejercicio de su función porque no solamente de ellos dependen. Pero yo quiero invitarlos a ustedes, yo siempre hago una referencia de que a veces algunos profesionales hablan para el coro, nada más para los ingenieros, solo para los ingenieros, abogados solo para los abogados. Aquí vamos a hacer un programa que la gente entienda. Ustedes van a tratar de hablarle, como ingenieros que son,
a los operarios, porque entonces va a entender el operario, va a entender el maestro de obras, el arquitecto y el ingeniero, todos vamos a entender. ¿Qué pasa, don Jaime? Porque cuando uno ve los índices recientes, el índice de credibilidad del consumidor ha bajado y el empresario también en relación al gobierno actual. ¿Cuáles son los índices o cuáles son las variables que hacen que eso suceda? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay muchas variables, ¿verdad? Es decir, la confianza la generan aspectos muy subjetivos. Inclusive en las mismas teorías económicas, muchas de las decisiones son a base de confianza y después uno ve si se cumplen o no. Para hablar específicamente de lo que ha pasado este último año, y desde el año pasado, vemos que a partir de agosto, más o menos, la productividad del país viene decreciendo. Pero el año pasado tuvo un primer semestre muy bueno y un segundo no tan bueno. Entonces, bueno, al final crecimos 5%, o 4,5%, perdón. Y uno dice, bueno, a como está el mundo es un buen crecimiento. Lo que sí no medimos o no vimos o en detalle es que crecimos mucho, casi un 7 y pico por ciento el primer semestre y el segundo no. Ese crecimiento continuó disminuyendo, lo acelera la puesta en acción de la directriz del Banco Central de restricción del crédito. Y se lo dijimos al Banco Central, no vamos a discutir esa medida desde el punto de vista económico, pero estamos clarísimos que esa medida está divorciada de la producción y el empleo, porque genera incertidumbre, y esa incertidumbre después llega a minar la confianza. Cuando usted no sabe lo que tiene, a título personal, cualquier costarricense o una empresa tiene enfrente, usted para y piensa, bueno, ¿qué voy a hacer si iba a comprar mi casa, si iba a comprar un carro, si voy a financiar un crecimiento de la empresa, si voy a hacer una empresa nueva? Y ante la incertidumbre uno para. Y a mí me pasó, recuerdo, la primera vez que decidí ser empresario, 1980, bueno, no medía en aquellos días bien los temas económicos, y en el 81 andaba buscando trabajo, por la crisis que a nadie se nos va a olvidar de esos años. Mucha gente no recuerda, principalmente los jóvenes, pero en esos años en este país se hacía fila para comprar alimentos básicos, Sí, claro. arroz, azúcar, café, aceite, y eso hoy en día la gente no lo recuerda, se lo olvida, y una gran mayoría no lo vivió, afortunadamente. No Sí, más bien la crisis del 2007 no ha sido como la de los 80, ¿verdad? Desde el punto de vista de nuestro país. No, para nada. Y los muchachos a veces no comprenden eso de lo duro que fue en aquella En época. un banco, hace unos años me dijeron, banco del Sistema Bancario Nacional, es que muchas empresas de este país no han vivido una crisis. Y tenían razón, porque entonces vino la crisis y no supieron cómo afrontarla, qué medidas emergentes había que tomar y qué rumbo cambiar. Y en esa desconfianza, antes de hacer una pregunta a don Gonzalo, ¿qué papel juega el gobierno? A mí me parece que es el más importante de todos los papeles. La UCAEP no es más que el brazo político de la empresa privada para lidiar con el gobierno de turno, sea cual sea. La UCAEP no tiene ninguna afiliación ni color político. Somos los encargados del sector privado para discutir con el gobierno, y llámese gobierno no solo el Poder Ejecutivo, incluso Poder Legislativo, muy importante, y ver las cosas que están sucediendo. Y esa es cualquier economía, cualquier país, cualquier sociedad tiene tres patas ese banco: el sector gobierno, el sector empleador y el sector laboral. Y estas tres patas de ese banco tienen que tener balance y equilibrio, porque si no el banco se va a la diana. Porque en estos días, en una actividad que se hizo en el Hotel Aurora, yo oí a don Gonzalo plantear que su área, la construcción, cuando hay una crisis es la primera que se golpea y es la última que se recupera. Y constantemente en los índices, cuando se analiza los crecimientos, rápidamente los economistas van al tema de la construcción a ver cómo anda la economía. ¿Qué ha sentido el sector construcción en esa misma
desconfianza, en esa pérdida de confianza sobre el crecimiento y sobre la inversión? Bueno, digamos, buenas noches igualmente. Muchas gracias, don Claudio, que nos invitara a estar por acá. El tema de construcción es efectivamente un gran termómetro de la economía, porque la construcción en general son inversiones de muy largo plazo. Y uno dirá, bueno, es que el que va a hacer un parque industrial, el que va a hacer un centro comercial, oficinas, etcétera. Pero sobre todo el que va a comprar su casa. El que va a comprar la casa es el más sensible de todos, porque normalmente en Costa Rica, que el 60% de la construcción son casas, viviendas, y de eso gran parte, si no la gran mayoría, se financia mediante créditos bancarios, que ahorita están entre 7, 8, 10 y hasta 20 años, ¿verdad?, de crédito. Si yo voy a tomar una decisión de meterme en una jarana de 15 años, de 20 años, yo tengo que tener seguridad que por lo menos los primeros años voy a estar bien, que es la parte dura donde casi no amortizo, pago intereses, y después del tercero, cuarto, quinto año ya la amortización se empieza a ver. Pero si no tengo seguridad de que así es, que dentro de 6 meses va a estar bien la cosa, o un año o año y medio va a estar bien, no me meto. Y el problema, como lo explicaba o trataba de explicarlo, porque como bien hablábamos aquel día, yo no soy economista, entonces tenía la gran ventaja de decir lo que pensaba y de alguna manera transmitir, digamos, lo que los economistas de a pie, como les decía en ese momento, sentimos, que a veces no es necesariamente la reacción matemática, lógica, que debería pasar, es la sensación. Y esa sensación cuando anunciaron el plan macroeconómico era de sorpresa, o sea, ¿por qué si todo está bien, de repente me llega un mensaje que de por sí no entiendo? No entiendo si se va a reevaluar, se va a devaluar, o va a subir las tasas o van a bajar, o la dinámica va a decrecer mucho. Entonces la gente para, y entonces el efecto de disminución que mencionaba Jaime se acentúa. Y entonces fue lo que comentamos en ese momento. En realidad es importante, digamos, hacer un balance y decir, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? Si vemos el tema de la revaluación o desvaloración, bueno, tenemos una reserva de dólares muy importante, que dichosamente ya también se disminuyó la entrada, aquella famosa de capitales que llegaban a especular y toda la cosa. Por otro lado, veíamos una actividad económica razonablemente buena, 4,5%, digamos, se veía bien. ¿Qué es lo que no se veía bien? El déficit del gobierno. Y dichosamente, como decía en la actividad, ya los que pagan, muchos de los que están pagando, que no tienen opción, que seremos asalariados por impuesto de ventas o el salario que lo retienen en la fuente y todo eso, ni modo, no hay mucho que hacer. Pero el otro impuesto que se está perdiendo es el que no quieren a veces pagar los empresarios. Pero en este caso, la Unión de Cámaras, que es el sector privado, dijo, no, creemos que hay que pagar. Y la Cámara de la Construcción hace como 2 años, cuando vino el plan de solidaridad tributaria, dijimos, no creemos muy bien en este plan, no lo vemos muy bien, pero hay que cambiar el ánimo y tenemos que entrarle. Y creo que ese ánimo existe. Entonces, yo diría que, volviendo a la pregunta suya, lo que ha habido es un desánimo tremendo. Y la construcción ya se impactó. ¿Cuál es la parte que más duele, aparte de que la construcción ha bajado un 8% en metros cuadrados? Que el termómetro, así donde sube la temperatura rápidamente, es empleo. Tenemos al primer semestre perdidos 9.800 empleos. Eso es perder un año de trabajo en la construcción. Eso es lo que sube un año en el año pasado. O el ¿Y cuánto año puede costar recuperar esos 9.000? Nos costó, empleos. vámonos así, en la del 2008 nos costó el 2009, 2010, 2011 para llegar a ese nivel otra vez de 130.000, 4 años. Y ya ahorita ya retrocedimos 1. Y en un semestre, ¿eh? O sea, hay que ver qué nos pasa para el otro. Que el otro, digamos, todavía puede tener el efecto de la falta de permisos y etcétera, ¿verdad? Entonces, el último en recuperarse va a ser construcción, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando se vuelva a tomar la decisión, no es solamente apretar el botón y ya mañana sale el permiso y mañana consigo el financiamiento y mañana adelanto. Es más, había un proyecto que tuvimos la dicha de hacer juntos hace unos años, donde se detuvo por un tema ahí de ambiental que no había razón, y el proyecto se retrasó en el tema ambiental 10 meses. Y el proyecto duró 14 para reiniciarse. O sea, hubo 4 meses más de espera de una orden de inicio. O sea, nada más por un tema tan sencillo como eso, con todos los permisos, ¿no? Eso es lo que llaman desaceleración económica. Eso es lo todo que lo se que empieza a llama generar desaceleración. ese tema. Ahora, don Jaime también estuvo en la Cámara de Construcción. Y oyéndolos a ambos, entonces la generación de esa desaceleración está muy enfocada también en el desarrollo de infraestructura a nivel nacional.
Lo digo porque hace algunos días tuve aquí al presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y a doña Mónica Segnini y a la Cámara de Exportación, y ambos estaban sumamente preocupados por el tema de la infraestructura. Lo planteo porque en esos días yo le planteaba a ellas el tema de APM Terminales y de OAS, que entre ambos había una generación de empleos casi superior a esas 9.000 personas que usted hace mención que se quedaron sin empleo. Entonces, eso también golpea al país en credibilidad a nivel internacional, que esas empresas hagan tanto esfuerzo o que inviertan, que vengan al país y de repente, por temas políticos, las cosas se frenan. Yo creo que al final por temas políticos, pero al principio no es por temas políticos, es por otros temas. Y eso se ve mucho en lo que es infraestructura del país. Yo estuve en los primeros 3 años en la Junta Directiva de Conavi, de octubre del 98 a septiembre del 2001. Y una de las cosas que reiteradamente se insistió fue en la calidad de los carteles de licitación. Y ahí se generan muchos problemas, porque no son carteles completos, no son carteles que tienen todo lo necesario para no dejar portillos abiertos. Y en obra pública eso genera demasiado problema, demasiada controversia, etc. Pero antes de entrar en eso, vamos a lo que a mí me ha parecido siempre, y a las cámaras y a la CAE misma, el problema de fondo. El problema de fondo es que este país se olvidó del planeamiento de largo y ni siquiera del de medio plazo. Y este país funciona con, funciona con un planeamiento inmediato, un planeamiento del día a día, y eso no se puede llamar planeamiento. Eso popularmente se dice apagando incendios. Y cuando usted no sabe lo que tiene, por lo menos en un medio plazo, es muy difícil que las cosas se puedan hacer bien. El peligro de la infraestructura, el peligro nuestro ha sido falta de planeamiento. Siempre, y ha faltado, y eso se ha visto desde que recuerdo, no hay un seguimiento, porque el planeamiento lo hace la Dirección de Planificación del MOP, pero luego esos programas nadie los vuelve a ver. Pero Jaime, te pongo así, digamos, pero dicen que igual pasa en diciembre, en el Consejo. O sea, planeamientos hay muchísimos, o sea, sobran. O sea, tenemos un planeamiento estratégico de toda la infraestructura del país que entregó en noviembre del año pasado, hizo un año, una compañía española de la que le donó el gobierno de España el planeamiento. Todo lo presentó ahí. Es una inversión que se requería de 50.000 millones a 50 años. Gracias. ¿De qué se está siguiendo ese programa y en qué orden? El problema es ese. Estamos haciendo carreteras como Cañas Liberia y la urgencia hubiera sido Caldera, Cañas. ¿Por qué hacemos primero una y no la otra? ¿Por una ventaja económica, porque estamos desarrollando más el país? No, porque es más fácil hacerlo. No hay expropiaciones, entonces se puede hacer. Y entonces cuando las decisiones se toman en función de si es más fácil o no, o algunas otras razones por ahí, evidentemente las inversiones no van a lograr el impacto que queremos. Digamos, en Costa Rica, a diferencia, digamos, de otros países, tenemos un nivel de infraestructura bastante razonable. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es suficiente para el nivel que queremos como país para competir con otros países. Por decir algo, nosotros quisiéramos competir con tecnología, digamos, empresas de primer nivel. Pues necesitamos más infraestructura. El aceptable ya no es suficiente. Y ese es el cambio que necesitamos dar. Planes existen. Yo, digamos, haría la diferencia, digamos, o agregaría lo que dice Jaime, que lo que nos falta es trabajo. A mí me han comentado que en el Consejo de Concesiones no hay planificación, que no hay una visión de largo plazo, que ahí las cosas se hacen un tanto como les decía don Jaime, ¿verdad? Como van saliendo. Pero ahora que usted, Gonzalo, tocaba el tema de las expropiaciones, se me venía el tema que quería que tocáramos, que es lo que pasó en la carretera esta de Occidente, lo que se llamó San José-San Ramón. Si mal no entiendo, el tema fundamental para que los españoles, que estaban originalmente Autopistas del Valle, creo que era, con el tema, el tema de ellos para retirarse de esa posibilidad
era por el tema de las expropiaciones, porque entiendo que no había posibilidades de ellos de que los bancos les aprobaran los créditos que requerían y no podían arrancar la carretera porque las expropiaciones que se había comprometido el gobierno no estaban. Lo digo porque por aquí tengo una cartilla en donde exactamente ellos le plantean inclusive al gobierno la posibilidad de demandar al gobierno por 550 millones de dólares si no había la claridad para poder arrancar el proyecto. Y es ahí, perdón Jaime, ahí es donde parece OAS como el salvavidas del gobierno, porque entiendo, leyendo los datos, que el gobierno no tenía ni siquiera los 30 y 40 millones que pedía Autopista del Valle y se lo pide a OAS que lo pague y que lo cargue en el peaje, porque el gobierno no tenía la posibilidad de romper ese contrato con Autopistas del Valle, y entonces más bien OAS aparece como salvador. A mí me parece que eso que usted planteaba, de la falta de planificación, de la falta de ejecución, nos está pero esa carretera no empieza con Autopistas del Valle. No. En los años 2000, salud creo, antes. Salud. Con café ustedes, Salud, muy bien. con café. Gracias, salud. Eso. Con café costarricense. Eso. Ajá. Esa concesión todavía tiene más viacrucis. Okay. Y ahí es donde se denota todavía la falta de planificación aún más. Esa carretera en concesión fue adjudicada a la empresa Tribasa de México. Tribasa no pudo con esa carretera y se renegoció ese contrato, se cedió a Marnos, compañía también mexicana. Inclusive le inauguraron en el tramo de la recta que todos hemos pasado ahí en Palmares. Sí. Ahí se inauguró. ¿Usted no sabía eso? No sabía eso. Para que haya la falta de planificación. Y eso, a partir de ese año, que fue como en el 2000, 2001, se queda en el olvido, se retoma, se hace el concurso nuevo. Sí, pues ese lo finiquitaron. Sí, ese se finiquitó y entra Autopistas del Valle, pero antes estaba la Lavalin de Canadá. Lavalin en una parte estuvo, en un momento. Estuvo. No era la de Caldera. Era la de Caldera. Lavalin fue la segunda en Caldera. Pero entra y entonces Autopistas del Valle hace la propuesta. Y efectivamente estaban los problemas de expropiación. Pero también es que ahí, de nuevo, es un problema de gestión. Sí. Es un problema de que hay que arreglar la ley de expropiaciones. La ley de expropiaciones le debería permitir a la entidad X tomar lo que requiera por ley para hacer un proyecto de interés nacional y luego que la discusión en los juzgados se quede por los años que sean, pero que no se afecte el crecimiento, el hacer la obra. A mí me expropiaron en un proyecto para la carretera de San José-San Ramón y no encontramos nada malo y se resolvió eso en 3 meses. Bueno, porque en esa misma falta de planificación, el gobierno sabe lo que le cuesta con esa ley hacer las expropiaciones, y sin embargo cuando firma con OAS hay una cláusula en el contrato con Autopistas del Valle, hay una cláusula que dice que se le permite al concesionario una indemnización por el 50% de las utilidades que pudo haber tenido. O sea, el gobierno, a sabiendas de que las expropiaciones son un problema, asume una responsabilidad donde compromete al país con el 50% del costo de esa carretera a pagarlo, que son como 500 millones, que posiblemente con eso se hace la carretera. Entonces es posible que estemos ante la posibilidad ahora con OAS de algo similar, en donde nosotros nos hagan un lucro cesante, paguemos los 500, 600 millones por la carretera y no tenemos carretera. Bueno, en este país nos encanta eso, pagar porque no nos hagan. Si quieres saber cómo voy a arreglar este desmadre en que nos tiene el PLN, ingrese a laspropuestadeotto.com. Generito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves. Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿Te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted.
Banderazo en el 55, chilla llantas en el 57, doblan en el 58, él hace mirada de te venceré en el 59, aprieta botón de turbo nitro especial plus en el 60, acelera y llega primero en el 62. Todo esto está pasando ahora en Telecable, desde 89 canales con todo el entretenimiento, por solo 13.950 colones. Llama ya, 4080-4000. Telecable, lo que más te conviene. Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet. Yo sé que usted está huevado en la política y que seguro piensa, qué pereza, otra vez lo mismo. Críticas y no propuestas. Todos sabemos que las cosas andan mal. Falta empleo, chorizos por todo lado y el precio y la luz cada vez más alto. Pero nada hacemos criticando. Necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Ahora sí, en realidad, digamos, es que difícil es valorar un negocio de estos cuando ha transcurrido tanto tiempo. O sea, cuando uno va y se presenta a hacer un negocio, privado, público, cualquiera que sea, uno tiene un tiempo para desarrollarlo. Pero donde va pasando el tiempo, ahí los dos lados tienen que tomar una decisión. Eventualmente uno de los dos lados tiene que decir, no, mire, ya tengo que pararlo, porque el negocio ya no me sirve o se distorsionó demasiado. Eso pasa con cualquiera. O sea, ahí lo que es un tema de decisión ejecutiva, más que política y otras razones. O le pasa a mí, se hace un negocio y resulta que lo negoció alguien y lo negoció mal. Hay que decirle, mire, disculpe, venga a ver cómo arreglamos y salimos de esto, porque yo no me voy a meter. Y aunque sea dólares, el precio cambia, porque el ciudadano a veces piensa que en dólares las cosas no cambian. Bueno, todo el mundo cree el paradigma de que el dólar se mantiene y se equilibra, pero ahora resulta que es al revés. Ahora más bien se reevaluó, bueno, estamos hablando ahorita, que en 2008 estaba en 5.25, ahorita está en 500. El contrato en dólares solo por eso ya lleva un 5% de reajuste. Pero el punto yo creo que es de trabajo. Digamos, ahorita que hablamos de expropiaciones, pongámoslo así, con Olman en el Colegio Federado, con la UCAEP, con la ANAME, con la Cámara de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, con la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica y la Cámara de la Construcción, se hizo un grupo hace como 2 años, porque en realidad todos queremos que las cosas se hagan bien. Y se hizo un grupo que se llama Consenso por la Red Vial, donde se estudiaba cuáles eran los proyectos que deberían tener prioridad para que tuvieran un impacto. Se habla de una cruz, norte, sur y Atlántico-Pacífico. Así es. Entonces, dentro de los temas, varios que se vieron ahí, ley de contratación, etcétera, se vio expropiaciones. Efectivamente, digamos, hay que hacerle 2 o 3 cambios a la ley de expropiaciones para que la administración pueda entrar en posesión, mientras no haya acuerdo de precio y se discuta el precio después. Pero el tema no es solo ese, sino que se haga el trabajo. O sea, no se puede entrar en posesión si no se le hace el levantamiento topográfico, si no se lleva a decreto, si no se le da los vistos buenos. Y gran parte de los problemas de expropiaciones están ahí, no están en la otra instancia. Sería interesante que comentaras el trabajo que hizo la Cámara sobre los procesos licitatorios, la gran diferencia que hay en instituciones autónomas y CONAVE. Eso es algo que se habla montones, incluso ya lo hemos hablado con diferentes gentes. En todas las reuniones que llegamos con ministerio, con esto, con cualquiera, me dice, es que los procesos de contratación son dificilísimos. Todos los apelan, todos estos, es más, don Luis, el día aquel que estábamos diciendo, estuve ayer con la gente de la Cámara aquí, a ver, vamos a sacar una citación, a ver cuántas apelaciones me meten. Y yo, bueno, hombre, ¿qué pasó? En realidad el día anterior le habíamos explicado que ante eso la Cámara hizo un trabajo. Primero, la misma ley... lo metió la presidenta cuando anunció San José San Ramón, que dijo, vamos a ver cuántas apelaciones aparecen. El mismo día que anunciaba la carretera, o cuando fue a inaugurar una carretera en Guanacaste, ya no recuerdo dónde. En 27 de abril. 27 de abril habló de los problemas de contratación. Sí, es que el calor a veces tal vez lo desespera, pero entonces en vista de eso hicimos un trabajo. Tomamos procesos de licitación del CONAVI, donde hay solo construcción, donde hay diseño, y procesos del MOB, donde hay contratación, y procesos de otras instituciones. Cuando uno ve el gráfico, el proceso de construcción es el que tiene más plazo de toda la gráfica, o sea, es el que tiene más peso en todas las obras. Las apelaciones ni se ven prácticamente en otras instituciones. Y en las otras MOB CONAVE, las apelaciones tienen un peso importante. Hasta la recepción de finiquito tiene un peso importantísimo. Es torpeza, entonces, en el manejo de los... Gestión. Es gestión. O sea, mala gestión. O sea, tiene que haber un liderazgo claro. O sea, yo no digo que la gente no tenga voluntad de hacerlo,
pero en realidad tiene que tener claridad el funcionario a todo nivel de que tiene que hacer su trabajo y que lo importante es hacerlo. Y en esas instituciones uno ve el buen trabajo de la Caja de Seguro Social en todo su desarrollo de ingeniería y arquitectura. Se arrancó el hospital de Alajuela, se acabó. Se arrancó el hospital de Heredia, se acabó. No sé cuántos CAIs y EBAIS, etcétera. ¿Y cuántas apelaciones han habido? Sí. Desde hace 4 años. Y se hacen una o dos trabajo en edificios. En realidad y siguen no caminando. Y siguen caminando. Ahora usted tocaba, Gonzalo, el tema de que hay que actualizar, que después de ese proceso largo que nos contaba Jaime en relación a que pasa de una empresa a otra y que son tantos años y que ya los costos de la carretera son otros. A veces ustedes, el gobierno, a sabiendas de la falta de credibilidad que tienen los gobernantes, se abrigan en instituciones como la Universidad de Costa Rica o las cámaras como para blindarse un poco de la crítica en los medios de comunicación y ciudadanos. En algún momento el ministro le pide a ustedes, el ministro don Luis Lange Cordero, les pide a ustedes una actualización de esa carretera, San José-San Ramón. Y ustedes hacen la actualización y ustedes dicen que esa carretera hoy cuesta 480 millones de dólares. Y yo veo que OAS en el contrato cobra 9 millones de dólares menos. Y ellos es llave en mano, o sea, ellos hacen, el presupuesto que ustedes hacen no es llave en mano, es que el MOB lo agarre y tenga que darle mantenimiento. Y la empresa OAS sí tiene que darle mantenimiento y cobra un poco menos. Yo no entiendo. Digamos, igual, digamos, todos estamos con un afán de colaborar. En ese momento, el ministro Jack, que era el que estaba para esos días, nos hace la solicitud de ver si podemos ayudarles en el tema de los reajustes, más bien. ¿Qué es lo que se hace ahí? Tomar los precios unitarios y llevarlos a través del tiempo, a través de los diferentes mecanismos e índices, que los índices los genera incluso el INEC, no son índices que hace la Cámara, y los lleva a través del tiempo porque el mecanismo cambió, ¿verdad? Y entonces hay que hacer algunos ajustes, y la Cámara le dice, ok, los precios unitarios que usted tenía en esta época de una licitación que usted considera que está bien, que en ese momento me parece que eran 190 millones, una cosa así, si actualiza estos precios unitarios, esa misma licitación le va a representar este monto. Eso fue lo que hicimos nosotros. Eso es lo que dice la fórmula. Eso es lo que dice la fórmula, que le va a representar de acuerdo a los reajustes. Y eso a dio los 480 millones. 480 millones. De ahí, digamos, en realidad el monto que tenemos, por lo menos la información, conocimiento, eran 525 con que cerraron el negocio de OAS. Ahora, ese monto, hasta donde entendemos, porque hasta donde entendemos, con la información a veces tampoco la tienen completa, incluía varios cambios en relación a la de 190 millones. Valga decir, se eliminaron, digamos, algunos tramos, se le sumaron otros, se le hicieron varios cambios. ¿Ustedes metieron ahí todos los antojos y todos los caprichitos de la NAME? ¿Están ahí contemplados? ¿No están contemplados? Nosotros lo único que hicimos fue, decimos, en aquel año, los 190 millones, con esas cantidades de materiales, de obra, y con este precio unitario, da un total. Ese precio unitario actualizado le puede representar este monto. Entonces, ahora, los gustillos de la NAME podían hacer que eso todavía subiera más. Porque la NAME digamos, las solicitudes de la NAME podría hacer que subieran más, porque ellos querían actualizar, digamos, en el tema técnico, la superficie de ruedo, por decir algo. Querían actualizar un tema de taludes, pero también había unos temas nuevos que habían salido. Digamos, allá, llegando a Palmares, la carretera tiene un deslizamiento, se incluyó ahí, es lo que entiendo. Eliminaron el tramo, me parece, Panasonic, la Cruz Roja en Santana, pero ampliaron otro. Eso ya no lo conocemos nosotros, no supimos. Nosotros vimos, o sea, la actualización de aquel a este le da eso. Pero también lo otro nada más, el precio alzado no es un precio, eso era la construcción, o sea, era rehabilitarlo. El mantenimiento, la administración, la gestión de esos 30 años iba por otro lado. O sea, eso era un costo que se tenía que amortizar por otras vías de peaje, pero no estaba incluido ahí. Ahora, yo quiero generalizar eso, es decir, llevarlo a todo el marco que a nuestro criterio es muy inconveniente estar discutiendo modificaciones a un contrato donde se supone que eso debería estar desde el cartel. Pero volvamos al tema. ¿Cuántos años pasó entre la licitación y el otro? Ya, todo cambió. Ya, bueno, por supuesto. Pero ya es muy difícil cambiar los números cuando no hay competencia. Ese número ya no es de punta fina, el lápiz. Exacto. Ese número es de punta gruesa. Sí, claro.
Y esa es la gran diferencia. Es decir, tiene que existir un ámbito de competencia para estar uno muy claro de ajustar y de hacer las cosas finas. Si una licitación se hace bien, yo creo que lo más conveniente es va de nuevo. Hay una reacción de los gobiernos, con todo, y en eso no puedo negar, darle la razón, de que tratan de seguir con esos procesos porque el sistema es muy engorroso. Y ahí es donde hay propuestas. Pero Jaime, yo verás que lo que hemos revisado de eso es que sí, es muy engorroso, pero pongámoslo así, Conavi nace para dar mantenimiento, nada más. Pero como funciona bien, le meto obra nueva. Y entonces ya ahora Conavi ya no funciona bien. Entonces perdimos mantenimiento y perdimos obra nueva, en lugar de irnos a arreglar las cosas. O, ¿qué es lo que hemos hecho también? Vamos y creamos fideicomisos. Y también tienen sus cuestionamientos. El problema es no hacer las cosas como corresponde. Y por eso es la comparación. Otras instituciones la hacen bien. Tardan mucho, un año. Pero se hace, se acabó el tema. Ambos, ustedes, los dos son ingenieros y los dos han estado en la Cámara de Construcción. De repente encontramos que dice un grupo de ciudadanos que esa carretera que ustedes levantan, dice que cuesta 480 millones de dólares. La gente con el lápiz con punta poco fina dice que se puede hacer con 200 millones de dólares. ¿Es posible eso? O sea, con las calidades que pidió el ANAME. Sí, porque ya es otra cosa. No estaremos jugando con la credibilidad. Me parece que también hay mucha gente opinando alrededor de ello. Voy a un tema general. Y es un tema que a los costarricenses tiene que ponernos a pensar. Y es que en este país se desbocó el tema de la opinión. Y aquí casi que estamos en un gobierno de las calles. Entonces, ¿para qué nos gastamos la plata que nos gastamos cada 4 años en unas elecciones? Si después todo, yo no digo que las cosas no haya que hacerlas bien, claro que hay que hacerlas bien y se puede cuestionar lo que no se haga mal, pero sí, se pierde la perspectiva de las cosas. Sí, si no funciona bien el Consejo Nacional de Concesiones hay que modificar y arreglar esa ley. Eso es. Si no funciona bien el CONAVI hay que modificar y arreglar esa ley. Si no funciona bien la contratación hay que modificar esa ley de contratación pública, de servicios y de obras, que ahí es donde se generan las cosas. Yo no puedo ver cómo un proyecto salga bien después de tanto tiempo, con los cambios de costos que hay siempre, con los cambios. En este país la mano de obra sube cada semestre, ¿verdad? Y eso encarece. Es más, somos un país que tenemos fama de construcción más cara en el área. Y no lo decimos nosotros, lo dicen gente que viene de afuera. No tenemos fama, somos más caros. ¿Verdad? Bueno, en muchos aspectos somos más caros. Y en muchos otros más. Es decir, hoy estaba hablando con un ingeniero que trabaja en Panamá. Me dice, don Jaime, voy al supermercado y es más barato. Voy a salir a comer y es más barato. La casa es más barata. Los carros son más baratos que en Costa Rica. Entonces, bueno, eso es para otra hora. Pero volviendo a este tema de infraestructura, nosotros tenemos una gran falta de esa planificación y eso genera ese montón de enredos. Y le voy a leer nada más lo que dice el informe de evaluación de la ANAME en las conclusiones. Y recomienda al MOP, CONAVI, COSEBI, y debería decir aquí al Consejo Nacional de Concesiones también, y otras entidades relacionadas al sector vial. Bueno, aquí lo dice: a un sistema de gestión vial efectivo con el debido soporte técnico y programa de inversión a largo plazo que garantice la recuperación, desarrollo, la sostenibilidad del patrimonio vial y una mayor seguridad vial en un umbral de 10 años, objetivo que requiere el país para dar soporte a su desarrollo económico y social. Nosotros no podemos seguir tapando parches, porque a los 6 meses, después del invierno, ya eso no funciona. Pero no tiene culpa un poco los constructores nuestros, ustedes que estuvieron en la Cámara, en la calidad de nuestras carreteras actuales. No podrá el constructor decirle al gobierno, no, mire, yo esa capita, habla un ignorante en el tema, esa capita que usted me está pidiendo, si se la hago en 5 años, eso no sirve para nada, yo se la hago por ese precio. Porque si no, el gobierno se complace con hacer la carpeta de la carretera, decir que lo hizo bien y el otro gobierno que viene tiene que volverlo a hacer.
Hace un tiempo, cuando fuimos a hacer un recorrido, nos sentamos varios colegas, dentro de eso había 1 o 2 carreteros, y hablábamos de que efectivamente, digamos, se requiere un manual mínimo para ciertas cosas, que de momento ellos tienen un problema. ¿Cuál es? Estas son las condiciones que debe hacerse. Y si en el caso de tránsito le ponen parámetros muy cortos, cumple. O sea, técnicamente está buena, aunque la realidad de país uno le hace saber que no va a funcionar, porque si uno le dice, bueno, esto lo quiero para 1 año o 2, bueno, le va a aguantar 1 año o 2, pero no le va a aguantar de 5 ni 10, y ese es el asunto. Ya es una concepción, es como que, digamos, uno vaya a comprar un carro para ir a montañar y se compre un automóvil y quiere ir a montañar con eso, va a funcionar el primer día, caminará y saldrá ahí golpeado y tal vez salga bueno, pero rapidito está malo. Es una decisión del que compra. Hace unos 5 años voy yo a El Salvador y empiezo a encontrar las carreteras muy bonitas. Entonces le pregunto al amigo mío salvadoreño que qué lindas están las carreteras. Y me dice el amigo, sí, es que tomamos una decisión, Claudio, y nos funcionó muy bien. Estamos contratando a las empresas costarricenses para que nos hagan las carreteras. Bueno, así es. Ya le iba a decir, son las mismas que nos hacen a nosotros y muchos no sirven. Ya le iba a decir eso. Ya la auditoría es mejor en la calidad de las carreteras. Bueno, no, es que el diseño es diferente. O sea, es difícil que usted pueda hacer una carretera de medio centímetro y querer que pasen todos los trailers del mundo. Pues sí, lo va a pasar unos días, después se despedaza. Pero en el diseño es donde está la base. O sea, si usted no hace un diseño completo, es difícil. ¿Qué es lo que pasa? Como decía un profesor en la universidad, digamos, cuando estaba estudiando, en la construcción de edificios es diferente. Para él era inconcebible, digamos, que un diseño de carreteras dijera, cuidado, curva peligrosa. ¿Qué pasaría si usted pusiera en un edificio en la entrada, cuente cuánta gente hay, después de 500 es peligroso? Nadie entra, ni los 500. Entonces, en carreteras tenemos que centrarnos en hacer los diseños como corresponde. Si no se hacen bien, no se hacen, planifican durables, pero no van a durar. ProAgua es una iniciativa para integrar los recursos de AIA, INDER, IMAS y FODESAF para el abastecimiento de agua potable. ProAgua ha concluido acueductos que llevan agua potable a comunidades urbano-rurales y poblaciones indígenas. Solidaridad, progreso, bienestar. Ya es una realidad en 78 proyectos concluidos, 67 proyectos en ejecución y por iniciar. Agua potable, beneficio público para todos los habitantes de Costa Rica. Genarito, ¿cómo va todo? Pues aquí, como me ves. Uy, mae, como que esa tarjeta te tiene un toque apretado, ¿eh? ¿Te parece? Sus plazos los veo cortísimos. Uy, la tasa de interés súper alta. ¿Y a vos cómo te va? Ah, no, yo tranquilo. Yo tengo tarjeta del Banco Nacional. El Banco Nacional le compra el saldo de su tarjeta de crédito a un interés muy bajo y con 60 largos meses para pagar. Banco Nacional, en tarjetas de crédito más cerca de usted. Usted ve un edificio, una casa, y la imagen que tiene es que eso es eterno. Y usted ve edificios de muchos años, hasta de miles de años. Las carreteras no, porque hay factores que usted no controla. Carga de los camiones, eso destruye la carretera.
el clima destruye la carretera. Pero si pones las básculas, sí lo controlas. Por eso, si las básculas están ahí abandonadas. Si las pones, si las quitas, ahí también, ¿verdad? Eso es un problema de decisión país. No, y en este país, ¿no recuerdan el puente Bailey que se cayó porque pasó una grúa encima ya por el Cariari? Sí. Bueno, el puente. Pero es que esa carretera nos da todos los ejemplos de toda la inoperancia que hay en el estado, esa que va desde Sabana hasta San Ramón. Porque también está el famoso puente de la Platina, y hay algo a mí que me sorprende. Yo no sé nada, ustedes son los expertos, yo soy politólogo, ustedes son los ingenieros civiles. Ustedes hacen una evaluación en la Cámara de cuánto puede costar el puente de la Platina, y resulta que el puente de la Platina cuesta $1.675.000, según la Cámara de Construcción. Yo no creo. $1.673.000. Y OAS dice que cuesta $1.091.000. ¿Verdad? Entonces hay una diferencia, inclusive OAS haciendo la más barata. Pero ahora explíqueme en esto. El gobierno, el Estado pide que eso no esté dentro de la carretera San José-San Ramón, que la saquen de ahí porque urge. Primer tema. Que lo van a sacar aparte para que alguien lo haga y que siempre la concesionaria va a tener la obligación de auditorar que eso esté bien. Bueno, tras que no se lo dan, la obligan a que lo controle. Y resulta que en estos días sale y nos dicen que nos van a cobrar $8.5 millones por algo que ustedes dijeron que costaba $1.673.000 y OAS decía que costaba $1.091.000. Inclusive OAS hacía no sé si era por $15 millones, hacía un puente de 4 carriles a la par, igual, y llave en mano. Yo soy muy tonto como ingeniero, pero yo ocupo que me expliquen cómo esos números de $1 millón, digamos que el precio de ustedes fuera el correcto, $1.675.000, cómo ahora nos están cobrando por ese mismo puente, por repararlo, $8.5 millones, más los 4 que ya votamos. En el tema, digamos que ese valor debe venir del tema de la concesión, digamos, la valoración que se hizo en su momento. En realidad lo que hizo la Cámara fue lo mismo, o sea, en su momento, en aquella licitación de 190 y algo, actualizamos ese valor y da eso. Ahora, lo que sí, digamos, a la hora que le preguntamos a la gente de la administración, nos dice, no, es que el puente lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué lo vamos a hacer? Lo que va a hacer OAS es una ampliación de 1 o 2 carriles, nada más. ¿Por qué? Porque en el momento que se licitó el puente estaba bueno, pero ha pasado tanto tiempo que no podemos hacer responsable al concesionario por un deterioro de no haberlo intervenido a tiempo, que es lo mismo, o sea, los negocios se distorsionan mucho en los tiempos. Creo que por ahí andaba el tema y efectivamente salió como en... Pero eso no dicen, porque yo lo que encontré es que dicen que eso urge y por tanto, como urge tanto que no la haga la concesionaria, que la va a hacer el Estado, entonces lo sacan de ahí. Pero resulta que la concesionaria arrancaba en septiembre a hacer esa carretera. No va a ser ninguno de los dos. No, incluso tenían un permiso especial de la Contraloría para que licitaran ese puente. Sí. Y ese permiso creo que lo otorgó la Contraloría en época de doña Rocío Aguilar. Y entonces, y ya debe tener 3 años. Sí, porque inclusive lo sacan en el contrato final de la concesión, lo sacan del valor y piden que también se rebaje de ahí lo que corresponde del mantenimiento, sí, porque no lo va a hacer el gobierno. Ajá. Pero le apuesto, don Jaime, que esto que urgía ese puente, en septiembre que arrancaba la carretera con la construcción de OAS, a lo mejor si se les hubiera hablado, se les pide que eso lo hagan primero. Le apuesto que en septiembre no estamos arrancando nosotros con esa nueva gente que la va a hacer en 8 millones y medio. Es difícil. Es difícil. Claro, es una semana. No, pero yo le apuesto que no. Para ganar yo. Sí. Sí, porque si no, voy a perder. ¿Estás seguro que claro? No, en septiembre no arranca. No arranca. Y ustedes han sido vehementes, porque yo, en este tema de la carretera, yo sentí de esta carretera de OAS, que tanto cuando ya vino, se levantó la gente en Occidente, yo sentí que la Cámara bajó el perfil y se salió del tema y la ANAME se perdió. Inclusive la presidenta los llamó, si no me equivoco, el ANAME fue ahí a regañadientas, se quitó, pero creo que ustedes ni siquiera fueron. Ya cuando la presidenta los llamó fue al final, digamos. Era para salvar a nosotros para repartir responsabilidades. Me parece que la ANAME y las universidades los llamó de último y 2 o 3 días después ya tomó la decisión de rescindirlo. En realidad lo que pasa es que uno opinar sobre algo que uno no conoce a ciencia cierta, lo más que conocíamos era el tema de reajustes de esos unitarios, y opinar si el precio era razonable desde el origen y las modificaciones que habían hecho en ese momento era muy difícil. ¿No pecaron de inocentes ustedes entonces en ir Mire, a darle un precio sobre esa carretera? Yo creo que a veces mejor no dimos un precio, lo que dimos fue un valor de actualización de una oferta.
Pero, sí, pero para el ciudadano ese que está ahí viéndonos fue el precio. Ustedes dijeron, sí, está bien, vale eso. Yo creo que a veces es mejor pecar de inocente que ser excesivamente precavido. En realidad yo creo que gran parte de los problemas que tenemos, y ahora hablaba Jaime del tiempo, es que en este país es más fácil, vámonos así, si nosotros hubiéramos dicho no ayudamos, no estaríamos ahí y no hubiéramos hecho nada. El proyecto tal vez no hubiera avanzado y pongámoslo de alguna manera, no se resuelve, vámonos así, ya se resolvió. Bien que mal, o sea, para un lado o para el otro, si no hubiéramos seguido con el tema ahí dándole vuelta. Ahora, ¿qué se resolvió? El contrato. Bien que mal, ya sabemos que por concesión no va a ir. Cueste lo que nos cueste. Pero ¿qué pasa cueste lo si que nos en estos cueste. días que se va a discutir eso, OAS nos mete al país una demanda como la que plantaba Autopistas del Valle de 500 millones más esos 40 millones de dólares? Cueste lo que cueste. En realidad, digamos, es un tema complicado que si hubiera sido tal vez un negocio privado, pongámoslo así, la decisión hubiera sido tal vez tomada mucho tiempo antes, cualquiera que hubiera sido, y obviamente entre más temprano se tomen decisiones, las consecuencias tienden a ser menores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en ciertos momentos, yo creo que en ciertos momentos hay que tener cierta tranquilidad y sentarse a revisar las cosas. Una infidencia es que sí, digamos, de parte de UCAEP se estudió el proyecto, y el proyecto en realidad, digamos, podría uno decir que necesitaba uno más información para determinar si el precio era real o no, pero que el tema, más que todo, era un tema de modelo de negocio. El modelo de negocio que ha escogido concesiones en aquel año, donde se establece una tasa de retorno, se divorcia de lo que estamos acostumbrados nosotros, que es pagar por lo que nos toca. Entonces el negocio deja de ser un negocio de repago, o sea, quiere decir que si yo le pago 100 pesos a alguien y me lo está dando a crédito, que yo le pago los 100 pesos más los gastos asociados, ¿no? Este no, este era una inversión y una retribución mediante una tasa, que le dicen ellos tasa interna de retorno, que es no más que una tasa de interés con una expectativa. Eso es lo que generaba esa disociación. Entonces ahí generaba esas grandes cantidades de dinero que hablaba la gente de Occidente. Pero ustedes son empresarios y en esos temas, si hay una posibilidad de conversar, de sentarse, usted se sienta con el cliente a conversar o con el concesionario. Yo me acuerdo que en el cierre de esta discusión, hasta los directores de Brasil vinieron a hablar con la presidenta y esto se cerró después de haber tomado una decisión, y no sé si fue a don Jaime que lo oí también en esa actividad diciendo que el gobierno tomaba decisiones, después se echaba para atrás con la misma facilidad con que las había tomado. Porque a mí me sorprende, vea, la carretera de San Carlos, empiezan a hacerla con un valor y se acabó. Entonces, como no es llave en mano, se acabó la plata y ahora está frenada y entonces tienen que pedir más dinero. ¿Quién dice que no es llave en mano? Yo. La de San Carlos no es llave en mano. No. Esa administración. La de San Carlos es una contratación que tiene, esas otras historias largas. Se comprometieron a hacerla por una plata, no hay, entonces ahora piden más. Bueno, sí, ese era un contrato, era una donación que hacía Taiwán de 60 millones en aquel tiempo. Entonces Taiwán contrata a Sánchez Carvajal para que le ayude a hacer aquel trabajo. Entonces empiezan a hacer el trabajo, viene el tema de China, entonces Taiwán se retira y el contrato queda ahí y la plata queda ahí, pero al final no alcanzaba. Pues claro, sacan uno extraordinario y ahora sacaron otro extraordinario. Pero parte de lo que nosotros le estamos diciendo. Mire, señores, eso no está bien. ¿Por qué? Porque no es un contrato llave en mano. La contratación en carreteras tiene una particularidad que no tienen edificios, básicamente. Los edificios, usted llega y me da los planos a mí y yo le digo, yo se lo hago por esa plata. ¿Okay? Si hay algún adicional ahí, habrá que ver si es cierto que es adicional o no, y lleva un proceso. En carreteras es por precios unitarios y cantidades. O sea, resulta que si yo se calcula, y el problema, ¿quién hace las cantidades? La administración. La administración dice que son 100 metros cúbicos y resulta que no fueron 100, fueron 200. Entonces ellos van pagando con esas cantidades. Ahí es donde nosotros hemos dicho, pero ¿por qué lo están haciendo así? Entreguen los planos y digan, estos son los estudios, esto es lo que ocurre. Pero en eso mismo, otros dos ejemplos. La República, Estadio Saprissa. En estos días sale la NAME diciendo que se usó un aditivo ahí que no sirve para nada y que se gastaron 15% más caro salió de lo que tenía que salir. Viene después el tramo de 207 kilómetros que dice que el 71%, la que va hacia Manolos, que el 71% que se tenía presupuestado se gastó en 7 kilómetros y medio, para algo que era de 270 kilómetros. Y ahora ustedes hacían referencia, en eso, la Contraloría le había dicho al CONAVI, usted que conoce tanto del CONAVI, don Jaime, que no hiciera nada si no tenía empresas para verificar la calidad. Y no hicieron caso, el ministro de Obras Públicas y Transporte dice que sí, que es que no aparecen y que no han tenido, y sí se hizo.
O sea, yo creo que aquí hace falta seriedad desde lo público. Gestión. Sí, gestión. desde lo público. Y en ese mismo, y los empresarios que vienen, se llame APM Terminales, se llame OAS, pongan el nombre que usted quiera, que caen en esa maraña. Bueno, a la larga les encanta la maraña, no sabemos, ¿verdad? Para sacar ventaja, dice usted. No sabemos. Tal vez. Vea, la carretera San José San Ramón, esa concesión empezó hace 15 años, el proceso, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Ese fue del 98 al 2002. Pasó el gobierno de Abel Pacheco, pasó el gobierno de Oscar Arias y ahora estamos en el tercer año del gobierno de Laura Chinchilla y ahí seguimos con el cuento. Esa carretera, en cualquier país que tenga buenos procesos, buena gestión administrativa pública y buen planeamiento, se hace en 3 años, no 15. Nosotros llegamos a 15 años, no está hecha, ahora hay que pagar porque no lo hicieron. Y el país no puede seguir así. Pagamos por cosas que no se hacen. Eso crea inseguridad. Lo que se está diciendo, pagamos por cosas que no se hacen porque vienen las demandas. Y eso crea inseguridad jurídica. Entonces, los contratistas van a seguir viniendo, pero eso es como el riesgo país. No, en Costa Rica es un país de riesgo alto. Entonces, los precios van por 3. Sí. Se acabó, yo me meto, ese es mi trabajo. Eso es sumamente delicado. Por supuesto, claro, pero pues, no hay una planificación, un tema de orden. No hay planeamiento, es imposible que las cosas salgan como deben de salir. No hay responsables. El otro día oí decir a un funcionario público, es que yo puedo, en un programa de radio, yo puedo contratar funcionarios públicos, pero no puedo echarlos. Qué terrible. ¿Sí? ¿Cuántos ejemplos hemos visto nosotros de personajes, funcionarios públicos restituidos por Sala Cuarta? Entonces este país necesita un cambio de fondo. Y eso que estamos hablando son detalles, importantes pero detalles. Aquí arreglemos la ley de la Sala Cuarta, arreglemos la ley de contratación del servicio pública, la ley de servicio civil. Y ahí sí vamos a estar hablando de cambios de fondo, donde se pueda ver. Pues habrá que pedirle a nuestros candidatos a la presidencia, este proceso, que hablen sobre esos temas. Se nos va el tiempo, Gonzalo, sobre eso que dice Jaime. Bueno, básicamente, pongámoslo así, en la Asociación de Ingenieros Tecnólogos hace una semana y pico tuvo un evento muy interesante y después de que me preguntaban, bueno, ¿y usted qué considera que se debe hacer para poder resolver esto? Efectivamente, buscar los mecanismos para que el país pueda trabajar. No podemos seguir trabajando o viviendo de esta manera, no trabajando, viviendo de esta manera, y que cada quien empiece a asumir responsabilidades. Efectivamente, me parece que el servicio civil debería modificarse, no solamente para que regule derechos, digamos, exclusivos, sino también que reconozca sobresalencias. O sea, valga decir, si un funcionario es más allá de lo que normalmente se espera o se puede registrar, se le puede reconocer algo más. Pero si no lo es, que se pueda disminuir o incluso despedirlo, si fuera el caso, con todos los derechos. Y también que se racionalicen las administraciones. Digamos, en este momento tenemos una ambivalencia, tenemos un montón de empresas extranjeras tratando de captar gente capacitada y mucha está metida dentro de instituciones, haciendo relativamente poco porque no es necesario. Tal vez por seguridad. Claro que seguridad. Bueno, veámoslo así. El empleo, lo que hablábamos antes. ¿Cuánta gente quiere ser empresaria en este país? Bueno, 2 de 10. Estos días salía que desde la educación los muchachos no quieren ser empresarios. No quieren ser empresarios. Pero veámoslo por otro lado. Yo le comentaba en la UCAEP hace unos días que viendo un artículo del Financiero, hace 4 años, 5,5% de los ciudadanos éramos empresarios. Ahora quedamos 4,5%, hace 1 año y medio o 2. O sea, perdimos 20% en 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque es difícil ser empresario en este país. El 85-90% de los empleados de este país son contratados por el sector privado, si no me equivoco. Es correcto, ¿verdad? Así es. Bueno, estamos en el peor de todos los escenarios. Yo creo que vamos a tener que sacar espacio para hablar de este tema. Yo creo que va a haber un segundo tiempo. Vamos a ver en qué terminan las demandas contra el país. Ojalá que nuestros gobernantes tuvieran la capacidad de sentarse y de nuevo sentarse a renegociar temas que son fundamentales para este país. Agradecerles la presencia y espero volverlos a tener por acá. Gracias. A ustedes, gracias. Nos vemos en 8 días, en otra noche sin tregua aquí desde La Criollita. Un abrazo.